Hasta la sesión anterior veníamos trabajando propiamente el asunto de los sistemas de control. Entonces vimos, por ejemplo, cómo paramétricamente, me refiero a los parámetros de una función de transferencia, pues no fue posible calcular unos parámetros funcionales para un controlador específico, ¿no? Entonces, eh, esos son el tipo de incongruencias, por ejemplo, de alguna manera que encontramos, porque la idea es que cuando nosotros tenemos un sistema de enlazo cerrado, por ejemplo, HDDS enlazo cerrado, que sea igual a, ¿cierto? Pongamos un numerador de S, que puede ser cualquier polinomio. Nosotros tenemos acá en la parte de abajo, por ejemplo, SLN más eh, un parámetro A que tiene que ser función de las constantes del controlador. Voy a ponerle solamente K, por eso la N. A n-1 más, más A1 de K por S más A sub 0 de K por A como término independiente. Entonces lo que nosotros siempre tenemos que buscar es que estos parámetros siempre sean regulados por K. Cuando nosotros hacemos una buena selección, una buena selección del controlador, nosotros garantizamos que estos parámetros que están acá quedan regulados por una sola constante. Entonces, para poder lograr eso, eh, ¿cuál sería el máximo orden que yo podría representar eh, o que podría controlar el sistema enlazo cerrado si un controlador PID tiene la constante KP, KI y K sub D? Entonces tengo estas tres constantes, o sea que lo máximo que yo puedo regular son tres parámetros, o sea que en ese orden de ideas yo podría controlar hasta un sistema que tenga tres parámetros regulables, por ejemplo, un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, o sea, S a la 0, S a la 1, S a la 2 y S a la 3. ¿Qué significa esto? Que si en algún caso, por ejemplo, yo logro hacer que mi sistema de enlazo cerrado eh, sea de un grado menor o igual que orden 3 lo puedo controlar con un PID. Si cualquier sistema dinámico que yo vaya a controlar me da por encima de ese orden, por encima de orden 3 entonces ya un controlador PID no me sirve. Nos tocaría hacer una expansión de un sistema de control que se hace a través de algo que se llama la matriz de Sylvester. La matriz de Sylvester. La matriz de Sylvester nos permite a nosotros controlar sistemas de orden superior a 3 por ejemplo, o incluso más arriba, y calcular controladores de manera analógica, ¿cierto? Pero se migran exactamente los mismos problemas que tenemos de los PID, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre los problemas que tenemos con los PID, dentro de los problemas que tenemos con los PID, por ejemplo, están los transitorios. Los transitorios, esto es un problema porque generalmente por el lazo cerrado aparecen ceros y esos ceros dañan el transitorio. ¿Cuál es el otro? La limitación del orden. Yo solamente puedo utilizar PIDs hasta orden 3 donde todavía es inteligible un PID. ¿A qué me refiero con que sea inteligible? Con el hecho de que sea inteligible me refiero es a que el PID todavía tiene sentido, o sea, todavía hay una parte proporcional y una parte integral y una parte derivativa, o sea, todavía tiene sentido. ¿Qué otros problemas? Por ejemplo, la señal U de entrada es un problema. Generalmente está sobredimensionada. ¿Y es por qué? Porque yo tengo un sistema, ¿cierto? Yo tengo una caja donde está mi sistema, donde tengo una entrada U, tengo una salida Y de T, ¿cierto? Y U de T. Tengo esa entrada y esa salida, ¿viste?
Y resulta que toda la dinámica está condensada dentro de la función de transferencia. Por ejemplo, eh, yo puedo tener un sistema que tiene múltiples variables, por ejemplo, voltajes, corrientes, tensiones, o incluso no solamente parámetros eléctricos, sino también parámetros físicos, como por ejemplo sistemas térmicos, sistemas mecánicos, o cualquier modelamiento pues, de un sistema mecánico que involucre varios elementos. Ejemplo, el motor, ¿cierto? El motor de DC tiene una parte que es una zona eléctrica y tiene la otra que es la parte mecánica. Eso significa que aquí dentro de este sistema yo tengo una y solo una señal U que me sirve para controlar la señal Y. ¿Cierto? Entonces yo tengo que hacer que a través de esta señal U, ¿cierto? Se genere esta situación. Entonces yo debería ser capaz de encontrar cada uno de los focos dinámicos. Entonces recuerden que HDS, ¿cierto? Viéndolo bien, se convierte en HDT, que es la respuesta al impulso, pero HDT es igual ¿a quién? A la suma de los focos dinámicos de H1 de T más H2 de T más H sub M de T, donde cada uno de estos elementos son focos dinámicos. Entonces, la respuesta total del sistema está enfocada en cada una de las dinámicas que yo tengo de los focos dinámicos. Ahora, para regular esta señal completa, ¿cierto? Yo tengo una sola señal por la cual voy a regular cada uno de estos estados. Entonces, eso hace que muchas veces la que compensa una, entonces eleva la otra, pero ¿por qué esta se compensa? Entonces va habiendo una acumulación de señales, entonces por eso generalmente se tiene que es el problema de la ODT. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, si nosotros encontráramos una función, un método que nos permitiera regular, por ejemplo, H1 de una manera ponderada, H2 de una manera ponderada y H3 de una manera ponderada, de manera que yo pudiera regular a HDT completamente, pero regulando cada uno de esos procesos? En ese orden de ideas, a cada uno de estos focos dinámicos, ¿cierto? Viene de un elemento funcional que para este caso se llaman estados. Estados. O sea que cada uno de estos es la contribución de un estado. Entonces, hay una forma donde yo puedo definir, por ejemplo, cómo puedo hacer yo una compensación, cómo puedo hacer yo una compensación, porque básicamente un controlador es un compensador, cómo puedo compensar un sistema a partir de compensar específicamente cada uno de los elementos. Tengo que cambiarme, yo tengo que cambiarme. ¿Cómo es la única forma que yo puedo regular estos estados definidos acá y compensarlos de manera? No lo puedo hacer en la frecuencia porque todo está sumado y todo está relacionado. Tengo que hacerlo en el dominio del tiempo, que es donde yo los tengo relacionados con unas combinaciones lineales, ¿cierto? Que me permiten a mí hacer eso. Desde acá no lo puedo hacer. Desde acá no lo puedo hacer. Entonces, la idea es entrar a estudiar ahora algo que se llama los modelos de espacio-estado. ¿Alguno de ustedes ya había trabajado modelos de espacio-estados anteriormente? Yo no. ¿No? Listo. Entonces, regálame un segundo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar a hablar de lo que son los modelos de espacio-estados. ¿Listo? En los modelos de espacio-estados se considera, por ejemplo, que cada estado es un foco dinámico. Entonces, seguramente cada estado, ¿cierto? Cada estado está asociado, ¿cierto? A la estabilidad, a la estabilidad. Eh, Viéndolo desde el modelo de espacio de estados, la única forma
en la que uno puede disgregar de alguna manera los focos dinámicos es en el tiempo. Entonces uno modela en el tiempo, ¿cierto? Pero ese modelo en el tiempo, ¿cómo puedo yo modelar variaciones o acumulación de energía en un sistema en el tiempo? ¿Usando qué tipo de operación recuerdan ustedes? ¿Lo recuerdan? Bueno, son ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente esto. Entonces, un modelo de espacio de estados, ¿cierto? Un space state, un modelo de espacio de estados, eh, es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden uno en forma generalmente matricial. Eso es básicamente un modelo de estados. Es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden uno. Hasta aquí. ¿Sí? Un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden uno. Esta parte de acá, en forma generalmente matricial, es solamente, ¿cierto? Eso es solamente para sistemas lineales. Pero la generalidad es lo siguiente. Nosotros tenemos algo que se llama la ecuación de estados, donde tenemos a x punto, ¿cierto? Que es igual a una función f de los estados, por ejemplo, x1, lo vamos a llamar así, x2, xn, que en este caso serían las variables de estado propiamente, u1, u2, u sub m, ¿cierto? Sería una función de todos estos, y a esta se le conoce con el nombre de ecuación de estados. Se conoce con el nombre de ecuación de estados. Listo. Eh, y la siguiente, ¿cierto? Es la que se llama la ecuación de salida, que es exactamente una combinación de los estados y la salida también. x1, x2, ta, 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 xn, u1, u2, perdón, um, es la misma combinación de los estados. A esta se le llama ecuación de salida. Ecuación de salida. En ese orden de ideas, ¿cierto? Nosotros tendríamos eh, por bloques, ¿cierto? Por bloques, una, un bloquecito, digámoslo así. Por bloques un bloquecito. Y este bloquecito, por ejemplo, de acá, tendría múltiples entradas, de ser el caso donde están las señales U, que se pueden ver de forma matricial, ¿cierto? Y este sistema que está acá, bueno, de hecho estos deberían ser también vectores, o la salida Y podría ser vector también, en caso de que tuviéramos, por ejemplo, un sistema single in, single out, ¿cierto? O también podríamos tener una extensión para un sistema multiple in, multiple out. Y a partir de f de esas variables, pongámosle aquí x, tenemos unos estados acá, x punto. Si utilizo un integrador, tengo a x, que son los estados, y vuelvo y lo realimento por acá, por ejemplo, ¿vale? ¿Cierto? Y ya armo lo que se llama f de x. Entonces, miren que aquí está implícito, ¿cierto? En el concepto de la derivada, una realimentación de los estados del sistema.
Listo, pero entonces miremos, por ejemplo, cómo es el modelo lineal. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? No, ninguna, profe. Listo. Me gusta, todo clarito como el cauca. Todo very, profe. Todo clear, todo clear. Listo. El modelo lineal, el modelo lineal se obtiene a partir de algo que se llama el jacobiano. El modelo lineal se obtiene a partir de algo que se llama el jacobiano. Entonces, por ejemplo, yo tengo, o sea, se tienen, ¿cierto? Se tienen, por ejemplo, n ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. ¿Sí? Tienen n ecuaciones de ese tipo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la ecuación de x1 punto, que es igual a una función de x1, x2 y u, digámoslo así. Tengo aquí a x2 punto, pues tengo a una función 1, una función 2, que es función también de x1, x2, u, por ejemplo. Y tengo sucesivamente hasta xn, donde tengo a f de n, que es una función de x1, x2, u, por decirlo. Bueno, en realidad si me voy hasta xn, pues acá tendría que poner xn, entonces eliminemos esta de acá para que nos quede más breve. Si yo, ¿cierto? Si yo tengo este sistema aquí como lo tengo definido, ¿cierto? Este es un sistema no lineal. Este que está acá es un sistema no lineal. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, como eso es un sistema no lineal, entonces a ese sistema no lineal yo tengo que definirle algo que se llama el punto de operación. Entonces, esto se puede ver así de breve como de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tengo un sistema lineal, es una línea recta, por decirlo así, ¿cierto? Eso significa que la relación, por ejemplo, que hay entre la variable 1 y la variable 2, ¿cierto? Es lineal. La relación entre ellos es lineal. La función de la una con la otra son lineales. O sea, no hay operaciones algebraicas entre ellas ni nada de eso. Entonces, digamos que a una variación de este estado tan le corresponde una variación del estado del otro. Entonces, yo puedo definirlo, por ejemplo, bien perfectamente. Y a la misma razón, ¿cierto? Pues cambia el, el punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo alguna variación de la entrada y de la salida o del punto de operación, pues no hay ningún problema. Yo me puedo mover a través de toda la recta sin tener un cambio o sin tener una razón de cambio o sintetizar una función de cambio entre la relación de las variables de estado en mi sistema. Entonces, ese es el comportamiento de un sistema lineal. Pues, lineal. Ahora, cuando yo tengo un sistema no lineal, tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el mismo esquema aquí. ¿Cierto? Entonces, por acá tengo mi variable x1, por acá tengo mi variable x2, y sigo teniendo el mismo, que la relación de las variables, por ejemplo, esas, esa es una relación, esa es una relación de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si yo escojo este punto de operación, ¿cierto? Y yo linealizo mi sistema alrededor de ese punto, es porque yo voy a decir que mi sistema va a operar en esa zona, por decirlo así. Entonces, esta línea que está acá sería como la linealización de ese sistema alrededor de ese x0 y ese y0 de operación. O sea que este sería el modelo M0, por decirlo así. El modelo M0 es un modelo. Entonces, claro, ese modelo me permite a mí, por ejemplo, moverme en un rango, ¿cierto? O lo que llamamos nosotros un delta de x0 alrededor de esto que nosotros llamamos el punto de operación sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué sucede? Si yo muevo, ¿cierto? Las variables de una manera significativa, por ejemplo, y me vengo para acá, para este punto, ¿qué sucede? Pues miren acá el valor de x1
Miren acá el valor de y1, ¿cierto? Y ahora si yo intentara sacar una línea recta ahí, miren acá está. Incluso hay un cambio de pendiente, este tiene pendiente positiva, este tiene pendiente negativa, o sea que funcionalmente el modelo M1 que acabamos de encontrar a partir de ese punto de operación es un modelo totalmente diferente. E incluso, por ejemplo, él tiene un rango aquí de operación donde funciona y él tiene un rango por acá donde funciona, o sea que toda esta zona es la zona de operación del M1. Si yo me muevo de esa zona hacia acá, ¿cierto? O fuera de las zonas de tolerancia, ¿qué va a suceder? Pues el modelo ya no va a ser funcional a medida. E incluso, por ejemplo, yo podría encontrar un punto de operación acá, o tratar de hacerlo con otro color, un punto de operación aquí, ¿cierto? Donde tengo este valor que sería x2 y tengo este valor que sería y2, ¿cierto? Y si yo lo miro sería casi una línea recta acá. O sea que sin importar el valor de x2, y2 siempre va a valer lo mismo. Entonces, pues miren que ahí hay una relación que sería lineal, que sería lineal, pero en este caso la pendiente m2 sería igual a cero. En ese orden de ideas, ¿qué significa? Pues una de las variables no está haciendo nada, ¿cierto? Sería una constante. Entonces, lo que se hace es coger y calcular, por ejemplo, la derivada parcial de la función x1 punto con respecto a cada una de las variables, por ejemplo, en este caso x1, ¿cierto? Y evaluarla en el punto de operación. Y luego hago lo mismo con la misma función x1 punto y la derivo con respecto a x2, la evalúo en el punto de operación y saco la derivada parcial de x1 punto, ¿cierto? Porque estamos en esta función. Con respecto, ya u, x2 sigue u. Con respecto a u y lo evalúo en el punto de operación. Listo. En ese orden de ideas, como ustedes pueden observar, esta función, ¿cierto? Esta función que está acá, es la que está asociada, por ejemplo, este modelo es una línea recta. ¿Y cuál es el parámetro que nos entrega cómo se comporta esa línea? Este, ¿cierto? O sea que esa ecuación de ahí azul sería, por ejemplo, eh, M0 por delta de X0. Ese sería el modelo, ¿cierto? Y este modelo que está acá, M1. Entonces M1 sería M1 por delta de X1, por delta de X1. Y M2, ¿qué sería? Sería M2 por delta de X2. ¿Sí ven? Entonces, claro, ¿y qué es la pendiente? Es la derivada evaluada en el punto de operación, ¿cierto? De esa curva. Entonces, cogemos esta curva, la derivamos, ¿cierto? La evaluamos en el punto de operación y al evaluarla en el punto de operación, obtenemos la recta, entonces podemos calcular esa pendiente. Entonces, acá es lo mismo. Esto es como la derivada de esa función en este punto de operación. Entonces, ¿qué nos falta? Incluirle la combinación. Por ejemplo, acá sería por delta de x1, acá sería por delta de x2, aquí sería por delta de xu, ¿cierto? Porque es la función que está acá. Y lo que nosotros encontramos es una combinación lineal de ellas, ¿cierto? Más delta de x1. Y lo mismo sería con la función 2. Tenemos delta de x2 punto sobre x1 evaluado en el punto de operación más delta de x2 punto sobre el punto de operación, ¿cierto? Más delta de x2 punto sobre u evaluado en el punto de operación, ¿cierto? Entonces lo mismo, acá este con respecto a quién, x1, este con respecto acá, delta de x2, y este con respecto a quién, a delta de u. Y así sucesivamente y con todas las variables que tengamos. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo voy a ir encontrando el siguiente parámetro de forma matricial. Voy a encontrar el siguiente parámetro. Entonces, claro, esta función viene de quién? Esta función viene de x1 punto. Entonces, en ese orden de ideas, la ecuación que yo estoy encontrando es delta de x1 punto
¿cierto? Va a ser igual porque es una variación, ojo, es el comportamiento o es la variación de la derivada que va a ser igual a este elemento que está acá, que lo voy a llamar, así, exactamente, delta de x1 con respecto a x1, evaluar el punto de operación por delta de x1 más delta de x2 sobre x1 por delta de x2 por delta de x2 más la derivada parcial de x1 con respecto a u por delta de u, por decirlo así. Y la segunda ecuación sería delta de x2 punto, pero igual a delta de x2 sobre x1 en el punto de operación por delta de x1 más la derivada parcial de x2 con respecto a delta de con respecto a x1. Bueno, claro que por notación, también tenemos la diferencia parcial acá, ¿no? Hasta como con la ligereza. Esto es lo mismo acá, 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 por delta de x2 más la dirección proporcional con respecto a u de delta de u. ¿Ok? Listo. Ahí están todos, o ya se volaron. Aquí estamos, profe. Listo. Ahí sí se ve, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo. Sí, señor. Sí, Hasta ahí señores. hasta ahí está claro qué vamos haciendo. Señor. ¿Cómo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver esto, ¿cierto? Volver esto un modelo matricial. Entonces, en forma de matriz, en forma de matriz tenemos lo siguiente. Tenemos a delta de x1, delta de x2, ojo, punto y punto, ¿cierto? Entonces, que están acá, esto va a ser igual a la derivada parcial de x1 con respecto a x1 evaluada en el punto de operación, derivada de x1 con respecto a de x2 en el punto de operación. eh, Acá cerramos, acá abrimos y aquí quedaría delta de x1 por esto, delta de x2 por esto, por canciones. Listo, acá tenemos delta de x2 sobre delta de x1 punto de operación, delta de x2, delta de x1 en el punto de operación, ¿cierto? Más, y aquí es donde viene la partecita chévere, las constantes que tendrán la entrada, o sea, delta de x1, delta de x con respecto a delta de u y delta de x2 con respecto a u, ¿cierto? Y todo esto por u. Si no, no, acá está. Este sería un modelo de linealización de orden 2, ¿cierto? Pero evaluado, por ejemplo, con respecto al cálculo del jacobiano. Ahora, esta es la proyección del sistema no lineal, ¿cierto? Sobre un sistema lineal, o sea que el modelo lineal sintetizado, ¿cierto? O sea que en forma lineal sería el siguiente. Se conoce de la siguiente forma, se conoce con el nombre de x punto, ¿cierto? Si el sistema es completamente lineal, ¿cierto? Eso significa que todos estos valores que están acá, estos valores que están acá, son de naturaleza constante. Entonces, seguramente, independientemente del punto de operación, no van a cambiar. Entonces, tengo a por x, que sería, esta sería lo que llamamos la matriz A, eso lo llamamos x, más este parámetro que está acá es lo que llamamos la matriz B, y esto lo llamamos U,
¿cierto? Y tenemos una ecuación de estados, ¿cierto? Donde decimos que la señal y, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Para calcular y sería lo mismo, las mismas derivadas, con respecto a O sea que también tendríamos probablemente una forma matricial, dependiendo, por ejemplo, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, si vamos a encontrar qué entradas. Pero entonces básicamente serían estas mismas variaciones. Entonces sería la misma matriz perdón, sería una nueva matriz C, ¿cierto? Multiplicada por los estados, más una matriz D por U. O sea, tienen la misma forma de las ecuaciones. Porque miren cómo lo planteamos. La señal de salida Y, ¿cierto? La señal de salida Y también es una función como la función de X para cada uno de los estados. Esta primera sigue llamándose la ecuación de estados y esta sigue llamándose la ecuación de salida. Y a esto es lo que se le conoce como el modelo lineal de estado. ¿Qué preguntas tienen ustedes, muchachos? Eh, Profe, pues con respecto a X no hay duda, pero Y de dónde lo tomaríamos, pues como solo veo las funciones de X. Bueno, los Yo sé que Y depósitos. sería la salida, o sea, el resultado total Listo. del proceso de control. Ajá. No, aquí no estamos hablando de control, o sea, apenas les estoy mostrando cómo es el modelo de estados, cuál es la base de funcionamiento y, y para dónde vamos, ¿no? Más o menos. Ok, o sea, cómo plantear las ecuaciones de estado. Exactamente, cómo plantear las ecuaciones de estados. Hasta aquí no hemos hablado mucho, realmente un segundito que acá, ¿dónde está? Bueno, entonces, gracias. Entonces, bueno, voy a hacer una corrección acá para que no les vaya a quedar eso ahí feo y que digan, no, profe, ¿cómo se escribe feo, gas? ¿Qué tal esa? Es así, es un C por X. C por X típicamente lo escribe. Entonces, Edward me pregunta cómo sale la ecuación de salida, ¿cierto? Sí. Bueno, la ecuación sale así. No, mentiras, eso es lo que me está preguntando Edward, ¿cierto? Dios mío. ¿Será que se le fue la conexión? No, pero ¿A sí era quién? lo de la salida, sí era que de dónde salía la función. Bueno, listo. Entonces, miremos. En este caso, nosotros teníamos varias ecuaciones ordinarias. Ojo, se tienen n ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Así que acá tengo las n ecuaciones. En este caso, por ejemplo, yo podría tener varias salidas. ¿Sí que? Podría tener varias salidas. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, decir que la salida, por ejemplo, Y1, ¿cierto? Y solamente vamos a tener Y1, para decirlo así, es igual a una función de x1, x2, u, por decirlo así, que es una función no lineal. Entonces, ¿cómo la linealizamos? Exactamente igual que como lo hicimos allá, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada parcial, en este caso de y1, ¿cierto? Con respecto a cada una de las variables. Entonces, en este caso, con respecto a x1. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a x1 evaluada en el punto de operación? Ahí está. Por delta de x1 más de y1 con respecto a x2 evaluada en el punto de operación por delta de x2. Y nos falta más la derivada parcial de la función y con respecto a u, y esto por delta de u. Y esto que está acá sería lo que nosotros llamaríamos delta de y, o el delta de y1, ¿no? Que sería la salida.
En ese orden de ideas, ¿cierto? Si lo llevamos también a la forma matricial, ¿cierto? Tendríamos que delta de y1 es igual a, acá tenemos este, la derivada de y1 con respecto a x1, la derivada de y2 con respecto a x2, cierro acá, acá tengo delta de x1, delta de x2, más este que está acá, que sería un solo elemento, delta de y1 con respecto a u por delta de u. Entonces, la ecuación de salida, ¿cierto? Sería lineal, ¿cierto? O sea que en forma lineal tendríamos lo siguiente. Tendríamos y es igual a este elemento que está acá, este elemento que está acá, este pequeño vector que está acá, este vector lo vamos a llamar c. Este elemento que está acá, delta de x1, vector con delta de x2, pues nosotros ¿cómo lo llamamos acá? Lo llamamos x delta 1 de x2. Entonces esto sería x más este arreglo que está acá, que en este caso es unidimensional, o sea, tiene una sola derivada de una sola función con respecto a una sola variable. Esa lo vamos a llamar nosotros d, que para este caso sería un escalar. Y por acá tenemos a u. Y esta, ¿cierto? Y esta forma es la ecuación lineal es la ecuación lineal de salida. La ecuación lineal de salida. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Profe, pues yo sí quedé en algo en duda con el del punto de operación. ¿Cómo así con el punto de operación? O sea, sí, o sea, uno, ¿cómo lo calcula? Usted decía que uno siempre evaluaba eso en el punto de operación. Sí. Entonces, por ejemplo, para el levitador magnético, ¿cierto? Entonces tenemos acá un núcleo que tiene un cable enrollado, ¿cierto? Entonces, listo, acá está el efector, lo que genera el esfuerzo, ¿cierto? Seguramente por aquí, ahorita pintamos otra cosa, pero entonces, listo, si aquí yo tengo la tensión de entrada, por ejemplo, ¿qué parámetros concentrados empiezan a aparecer? Empieza a aparecer el primero, resistencia. ¿Por qué? Porque el cable pues tiene una resistividad natural solo por la característica de ser un cable. Que es baja es otra cosa, pero ahí está. ¿Qué otro parámetro? Hay un almacenamiento de energía en el campo magnético. Como hay un almacenamiento de energía en el campo magnético, entonces eso es un parámetro concentrado inductivo. ¿Sí qué? E incluso si quisiéramos, como lo hablamos una vez en clase, ¿cierto? Tenemos un cable por acá, un material no conductor, ¿cierto? Y tenemos dos cables por acá, o sea que tenemos una corriente que fluye acá y que fluye por acá, por tanto este punto es más positivo que este. Entonces, ¿qué elemento conocen ustedes que tiene una característica capacitiva, ¿cierto? Que tiene una placa positiva y una placa negativa pasado por medio de un elemento no conductor, un capacitor. O sea que yo podría ver cada pedacito de cable de estos como un capacitor acá. O sea que en realidad tendría, según la cantidad de vueltas, tendría n capacitores acá en paralelo. Si yo quisiera considerar, por ejemplo, elementos de alta frecuencia. Creo que eso lo hablamos alguna vez, ¿no? Que por el solo efecto de tener un embobinado podríamos considerar eso. En este caso, como nosotros no vamos a considerar señales de alta frecuencia, pues podríamos olvidarnos propiamente de ese efecto capacitivo parásito. Entonces, todo depende hacia dónde ustedes van enfocando el modelo. Y resulta que cuando ustedes inyectan tensión por acá, se genera una corriente eléctrica. Entonces, aquí hay una bolita metálica, ¿cierto? Que tiene un peso igual a mg, ¿cierto? Masa por gravedad. Y este electroimán genera un empuje hacia arriba que es igual a la fuerza magnética. Y hay una ecuación por allá, esa sí la podríamos deducir también, ¿cierto? La podríamos deducir, pero me da pereza. Entonces lo que vamos a hacer es decir que Fm es igual a una constante calibración por una relación que va que es igual a I, ¿cierto? Sobre
y todo esto al cuadrado. Hay forma de probar y conseguir esta ecuación. K es la constante pues de todos los parámetros del sistema, los parámetros, los elementos paramétricos que quedan ahí, todo se convierte K. Pero en realidad la relación crítica entre las variables es esta. De hecho, aquí es donde está la no linealidad, ¿cierto? Porque si yo observo acá y, ¿cierto? A través de la resistencia es lineal, pero a través del inductor hay un almacenamiento de corriente. O sea que a través del inductor aparece una derivada de la corriente. Por tanto, esa derivada hace que la corriente sea una variable de estado del sistema. O sea que aquí ya tengo que I es una variable de estado. Y lo otro es una posición. La posición es un elemento de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque al yo tener una posición, por ejemplo, si yo tengo un elemento de referencia y la posición está acá, el sistema tiene cero energía. Pero si yo empiezo a variar la posición hacia arriba, el elemento empieza a aumentar en energía cinética. Perdón, en energía potencial, ¿cierto? Y la energía potencial se empieza a almacenar. O sea que la posición la característica de posición, ¿cierto? Es una variable de acumulación. O sea que esta sería otra variable del sistema. Claro, tengo la división de dos variables de estado de mi sistema aquí, por ejemplo, y al tener esas, tal, claro, entonces, ¿qué voy a encontrar? Que la fuerza magnética, ¿cierto? Es no lineal con respecto al almacenamiento de energía y a la fuerza que genera. Entonces, ¿qué debería yo hacer, por ejemplo, para que la bola se quede quieta? Igualar la fuerza magnética al peso para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, pero la fuerza magnética es una función de quién? De la posición de la bola. ¿Y la posición de la bola es quién? Como eso es un sistema no lineal, pues tenemos problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que la bola pueda cambiar de estados, ¿cierto? Pueda cambiar de estados, pero más allá de eso, ¿alrededor de quién? De un punto de operación Y0. Y nosotros lo vamos a llamar Y0, pero ese punto de operación se podría llamar patito, cocodrilito, 1 centímetro, 2 centímetros, pero resulta que si ustedes analizan la ecuación, la fuerza magnética es directamente proporcional a la corriente, pero inversamente proporcional a la posición. O sea que si yo tengo, por ejemplo, la distancia fija a 1 centímetro y empiezo a aumentar la corriente, la fuerza electromotriz, perdón, la fuerza electromagnética empieza a crecer, ¿cierto? Pero si en la misma razón de que la velocidad crece, yo empiezo también a alejarlo, la fuerza magnética podría incluso permanecer constante o incluso disminuir. Claro, ahí hay una relación no lineal. Hay una relación no lineal. Entonces, este es un ejemplo chévere también para analizar esas características de linealización de sistemas y encontrar los modelos de espacio de estados. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Pero por el momento yo no tengo. Listo. Eh, los modelos de espacio de estados nos permiten a nosotros, de igual manera, modelar el comportamiento de un sistema. Entonces yo tengo acá x punto es igual a x más b por u, y tengo la ecuación de salida de mi sistema que es c por x más d por u. Entonces yo necesito identificar, por ejemplo, primero que todo, qué es cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo primero, x, ¿cierto? Que generalmente es un vector. Eso se le llama vector de estados. Y es de orden, ¿cierto? O es un vector de orden n por 1, ¿cierto? Donde n es el orden del sistema. O sea que si yo tengo un sistema de orden 3, entonces n será 3 y por tanto el sistema tendrá 3 variables de estado, ¿cierto? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en comparación con lo que hablábamos de las funciones de transferencia. Las funciones de transferencia también tienen un orden, pero ese orden está asociado a los focos dinámicos. O sea que hay una relación entre ellos, entre el modelo visto desde la función de transferencia y el modelo visto desde el modelo espacio de estados.
Pero más allá de eso, las relaciones que hay entre ellos es entre los estados y los focos dinámicos, por decirlo de esa manera. De la misma manera, x vector punto, ¿cierto? Sería la derivada del vector de estados y tendría las mismas dimensiones, n por 1. ¿Cierto? Entonces acá es donde empezamos a presentar, donde se empiezan a presentar cosas. Digamos, por ejemplo, que y, ¿cierto? Y es la salida, pero en este caso, por ejemplo, y podría ser también un vector. Entonces digamos que ese es el vector de salida, ¿cierto? Entonces digamos que este sistema, en este caso, es de orden n, pero tiene p salidas. Entonces este sistema sería de p por 1. No tengo derivadas tampoco de la señal. Tengo a u, ¿cierto? U podría ser también un vector de múltiples, entonces el vector de entrada, que es de dimensión. Por ejemplo, yo puedo tener una cantidad de entradas, entonces en este caso eso es m por 1. Entonces tengo un sistema que es de orden n y tiene p salidas y tiene m entradas. Listo. Ahora en ese orden de ideas miremos. Esto sería de n por 1, n por 1, n por 1. Y sería de p por 1, ¿cierto? U sería de m por 1, m por 1. Entonces ya me toca ver qué queda haciendo cada una de las matrices. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que x es de n por 1. Entonces, para poder que el resultado acá me dé de n por 1, A tiene que ser de n por n. O sea que A es una matriz cuadrada. A es una matriz cuadrada de n por n. B, lo mismo, ¿cierto? Este es de m por 1. Entonces, para poder que el resultado sea n por 1, entonces las dimensiones de este sistema deben ser n por m, para que las multiplicaciones internas y las externas nos den n por 1. Porque en este caso la matriz B, la matriz B es una matriz de n por m. Una matriz de n por m. Ahora miremos la matriz C. Esta es la matriz C, miren esta está. Entonces, esta matriz debería ser, la salida de este sistema es P por 1, o sea que este resultado va a ser P por 1. Entonces, tengo que poner este estado acá y P por N, ¿cierto? Para que la multiplicación interna sean las N y la salida sea P por 1. Y por acá, por la salida, tenemos lo mismo, tiene que ser P por 1, o sea que esto tiene que ser M como dimensión interna y como dimensión externa P, para poder que tengamos operaciones entre ellos. Entonces acá tenemos la matriz C, ¿cierto? La matriz C, que es en este caso sería P por N, P por N, ¿cierto? Y tenemos la matriz D, que en este caso sería, por ejemplo, de P por M. Sería una matriz de P por M, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sería el caso general. Este sería el caso general. Entonces, para un sistema CISO, ¿cierto? Para un sistema CISO single in, single out, P es igual a 1, o sea que la salida es de 1 por 1. Entonces, en este caso, U sería 1 también, o sea que esto es de 1, para este caso CISO, entonces M es igual a 1, ¿cierto? Y la otra también es que P es igual a 1, o sea que esto es de N por 1, N por 1, N por 1, N por N es la matriz de estados, o sea, esa sí no se toca, N por N, N por M, ¿cierto? N por M, pero M es igual a 1, entonces para este caso sí eso sería N por 1. Esta matriz de acá sería la de la matriz C,
Entonces sería, en este caso, como P es 1, sería 1 por M. Y en este caso P y M son iguales a 1, entonces este sistema aquí es 1 por 1. ¿Qué significa? Que la matriz del sistema CISO es un elemento escalar. Es un elemento escalar. ¿Qué nos quedaría faltando acá? Nos quedaría faltando mirar el diagrama de bloques. Entonces la próxima sesión, miércoles, diagrama de bloques, diagrama de bloques del espacio de estados. Listo. Muchachos, ¿qué preguntas tienen hasta ahí?